Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. En este directo vamos a hablar sobre qué va a pasar con los tipos de interés y también vamos a ver algunos movimientos extraños que se están produciendo en el mercado. Bien, vamos a empezar con una noticia de, de Goldman Sachs en la que afirma que ven que los tipos de interés, la primera bajada de tipos de interés sería en junio. Vamos a verlo. Fijaos esta noticia, donde Goldman afirma que la primera bajada de tipos de interés va a ser en junio. Bien, ¿qué está pasando? Hasta hace muy poco, el mercado hablaba de que habría 6 bajadas de tipos. Y hasta hace nada, apenas unos meses, había un 90% de posibilidades de que ya el 30 de marzo fuese la primera bajada de tipos. Pero esto no ha pasado así, esto no ha ocurrido. Ahora el mercado está mucho más reticente. Fijaos en la siguiente gráfica. En fin, esta es una gráfica de Jim Bianco. Bien, hay cuatro colores, hay 4 tendencias. Cada una son las fechas de las reuniones de la Fed. La marrón, la primera que veis allí, es la primera fecha que se acerca, que es la reunión del 20 de marzo. Bien, si nos vamos muy atrás, si nos vamos a diciembre, podemos ver claramente cómo el sistema, los economistas, estaban convencidos a un 90%, lo tenéis ahí en la gráfica, que sería el 20 de marzo la primera bajada de tipos. Después, a medida que se han ido sucediendo los acontecimientos, esta apuesta ha pasado de un 90% a un 3%. Pero las siguientes fechas elegidas como la primera bajada de tipos, les ha pasado lo mismo. Fijaros, la verde, la azul o la roja, que son las siguientes fechas, la de mayo, la de junio. Fijaros cómo el sistema pensaba que sería una bajada de tipos de casi una seguridad del 100% en algunos casos, ya para mayo, y cómo esa seguridad se ha ido bajando, bajando, bajando. Y como hemos visto en la anterior noticia, ya todos afirman que va a ser junio. Pero incluso junio, lo tenéis ahí, también empieza a no estar tan claro. Junio es el azul. Ya no es un 100%. Ya ha bajado a un 70%. E incluso julio también ha dejado de ser un 100%. Es decir, ¿qué está pasando en el sistema? Lo que está ocurriendo es que poco a poco todas esas campanas, todos esos fuegos artificiales de finales de diciembre, asegurándonos unas enormes bajadas de tipos durante 2024, se están desvaneciendo. Se están desvaneciendo porque la inflación es mucho más resistente de lo que se pensaban y se están desvaneciendo porque hay datos económicos sobre las transacciones comerciales a través del Mar Rojo que te indican que la inflación este año va a volver a subir. Fijaos la siguiente gráfica. Estos son los costes de los envíos navieros a través del Mar Rojo. Fijaros, si veis la gráfica claramente, vais a ver que en los últimos 20 años ha habido varios momentos donde estos costes se han disparado. El más reciente fue en 2021. Fue cuando tuvimos la gran subida de tipos de finales desde el 2021 y 2022. Perdonad, la gran subida de la inflación. Pero fue fundamentalmente provocado por este dato. Fijaros porque la fecha donde mayor fue el pico de los intereses, de los costes de navegación, fue en enero del 21. Y la inflación no empezó a golpearnos con muchísima fuerza hasta finales del 21. Es decir, que pasan bastantes meses hasta que estos costes son reflejados en la inflación. ¿Por qué? Porque son los costes de los envíos de las mercancías. Hasta que esas mercancías no llegan a puerto y se realizan los pagos, los comercios, las empresas, no nos repercuten el coste, no aumentan el coste que esto implica. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Pues quiere decir que si estamos en un momento parecido al 2021 o 2016 o incluso 2012, es posible que veamos un repunte de la inflación. Por supuesto, no estoy diciendo que vayamos otra vez al 10% de inflación del año pasado, pero sí que es posible
que veamos mucho más resistencia en la inflación, por encima del 3%, y que incluso podamos llegar a ver un 4%, lo que provoque que los bancos centrales cada vez retrasen más la bajada de tipos. ¿Y esto en qué está repercutiendo? Está repercutiendo en la deuda. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tendencia muy claro. O sea, si os fijáis, cuando el sistema hablaba en diciembre de que en marzo sería la primera bajada de tipos y parecía que 2024 sería el gran año de la bajada de tipos, rápidamente los intereses de la deuda bajaron. Los intereses del bono español a un año cayeron. Pero en el momento en que se ha revertido esa tendencia y el sistema ya no ve tan claro que la bajada de tipos sea inminente, entonces los bonos, la deuda, los intereses en la deuda vuelven a subir con fuerza. Ya hemos pasado del 3,2 de finales de diciembre al 3,45, casi acercándonos al 3,5 actuales. Eso indica un cambio clarísimo en la tendencia y te está diciendo que el sistema no se cree que los tipos vayan a bajar de forma muy bestia este año y que lo que se piensa es que en un año probablemente estemos en el 3,5 en los tipos de interés. Aquí lo podéis también ver muy claro. Si os fijáis, a finales de año hubo una caída en todos los bonos españoles, pero ahora esa tendencia, esa caída, se ha estabilizado y ha vuelto a subir. Esos pensamientos de que iríamos a una caída muy rápida en los tipos de interés se ha revertido, se ha estabilizado y otra vez vuelven a pensarse que vamos a tardar bastante tiempo más en que los tipos bajen. Bien, gráfica muy interesante también de Jim Bianco. Esa es la relación que hay entre el precio del crudo, del petróleo, y el bono a 10 años estadounidense, la deuda. Cuando el precio del petróleo sube, los intereses de la deuda suben. Cuando el precio del petróleo baja, los intereses de la deuda bajan. En este caso, el precio del petróleo es la línea azul y los intereses de la deuda es la línea amarilla. Bien, ¿por qué hay esta relación? ¿Qué sentido tiene que la deuda esté ligada, los intereses de la deuda estén ligados al precio del petróleo? No tiene sentido. ¿O sí? Fijaros bien, si habéis visto mis vídeos o habéis seguido mi canal, os he dicho muchísimas veces que la clave de todo era el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo es quien determina al fin y al cabo si va a haber inflación o no. Y si va a haber inflación, la inflación es quien va a determinar si los tipos de interés van a estar altos o bajos. Y los tipos de interés determinan, en realidad, más o menos, los intereses de la deuda. Es decir, si el petróleo sube, sube la inflación. Si la inflación sube, suben los tipos de interés. Y por lo tanto, los intereses del bono a 10 años suben. Si el precio del petróleo baja, baja la inflación. Si la inflación baja, se supone que van a bajar los tipos de interés. Y si los tipos de interés bajan, el bono a 10 años baja. Por eso hay esta relación. Por eso, en los vídeos anteriores que os he contado el tema de la posibilidad de que hubiese un peak oil en la cuenca pérmica de Estados Unidos, es tan importante para nuestras vidas. Es muy importante. Porque aunque algunos piensen que no pasa nada porque están las renovables y con las renovables no podemos funcionar, esta gráfica te está diciendo que no es tan así. Esta gráfica te está diciendo de que si hay problemas en el precio del petróleo, esos problemas en el precio del petróleo van a directamente repercutir en la deuda. Y recordad que en esta era que estamos viviendo, en la era de la hiperdeuda, cualquier repunte de la deuda nos afecta muchísimo. Porque una subida bruta de los intereses de la deuda podría ser nocivo para nuestro sistema. ¿Por qué? Si los intereses de la deuda se disparan y los inversores dejan de comprar tanta deuda, se podrían poner en peligro todo el sistema. Otra noticia. Buffett ha ganado 97.000 millones de dólares en 2023. Una auténtica barbaridad de dinero. Bien, ¿qué está pasando? Ya os he dicho en muchas gráficas y en muchos sitios que a medida que la deuda sube, los ricos se hacen cada vez más ricos.
y los pobres cada vez más pobres. Por eso, este récord histórico de Buffett de 97.000 millones, justo en uno de los momentos donde más deuda hay. Fijaros, esta es la gráfica de la deuda de Estados Unidos. Como veis, desde 2021 se ha incrementado en una barbaridad de millones y desde que se alcanzó el techo ha subido casi 3 billones de dólares, estando ya casi cercanos a los 35 billones de dólares. Bien, a medida que esta línea va subiendo, los activos de alto valor se revalorizan, suben. ¿Por qué? Porque cada vez hay más dinero en el sistema, porque realmente lo que hay es cada vez más inflación. Esto provoca que los activos de alto valor, como las viviendas, las acciones o Bitcoin o muchísimas más cosas, suban como la espuma. Esto hace que los ricos cada vez sus activos tengan más valor. Y también hace que los pobres cada vez sean más pobres. ¿Por qué? Fijaros. Esto es la bolsa. A medida que se va inyectando liquidez en el sistema, a medida que hay más deuda, los valores de la bolsa suben. Si hay menos liquidez, bajan. Pero pasa lo mismo con el precio de las casas. A medida que hay más deuda, a medida que hay más liquidez, el precio de las casas sube. Bien, como el precio de las casas sube en función de la liquidez y la cantidad de deuda que haya, la gente cada vez va a ver cómo le cuesta más comprarse una casa. Por supuesto, si eres rico y tienes un montón de casas y te va muy bien, cada vez te va a ir mejor. Pero si no lo eres y te quieres comprar tu primera vivienda o quieres alquilar, vas a tener un enorme problema. ¿Por qué? Porque un activo básico como la casa cada vez va a valer más. A medida que la deuda valga, a medida que haya más deuda, a medida que haya más liquidez, ese activo, como podéis ver claramente en la gráfica, sube de valor. Al subir de valor, tú te haces más pobre. Los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Bien, ¿y este empobrecimiento en qué repercute? Repercute aquí. Fijaos esta gráfica del profesor Combarro. Esto es España. En rojo y en azul son las importaciones y las exportaciones. Como veis, si vais al final de la gráfica, podéis ver que en estos últimos meses, estamos en una tendencia bajista, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Es decir, cada vez se vende y se compra menos, cada vez hay menos comercio. Fijaros, para poder ver algo similar, quitando lógicamente el tema del encierro, el tema del COVID, te tienes que ir casi a 2010, 2009, es decir, a la época de la crisis inmobiliaria de 2008. Si os fijáis bien, lo más parecido que hay en esta caída actual es eso, es la crisis de 2008. Y muchos me diréis, pero no estamos en crisis. Acabo de ver a Sánchez diciendo que el PIB español va como una moto. El PIB español va como una moto porque el PIB español está dopado por la inversión de dinero en lo público. Es decir, el PIB español que se están diciendo en la tele que va tan fantásticamente bien, en realidad no es por el comercio lo tenéis en esta gráfica, no es porque se vende y se compre menos más, no es porque se fabrique más, es porque el gobierno se endeuda y con la deuda inyecta dinero en el sector público y como el sector público absorbe todo ese dinero acaba incrementando el PIB. Alemania y Francia, fijaros bien, estos son sus PMIs, es decir, sus índices de fabricación. Están los dos por debajo de 50. La línea blanca es Alemania, que no levanta cabeza y ha vuelto a caer al 42% en PMI, que es una cifra bastante baja y bastante mala. Fijaros, para que podáis entender todo esto, fijaros que antes de la guerra de Ucrania, los PMIs alemanes eran del 65. 65. Y actualmente están 20 y tantos puntos menos. Es una auténtica barbaridad. Es un tostazo en toda regla. Y los de Francia parecido. Los de Francia estaban en el 55 y ahora están en el 45. 46 han subido un poco. Es verdad que han subido un poco más y que han mejorado, pero sigue siendo por debajo de 50. Yo os dije una vez que si son por debajo de 50, implica recesión, implica contracción de la economía. Y esto se empieza a reflejar. El consumo eléctrico en España es un 13% inferior a 2008. Bien,
Aquí ahora, por supuesto, me podéis decir, bueno, pero esto es porque por la eficiencia energética. Somos la leche, hemos conseguido una eficiencia energética brutal y ahora somos capaces de, con lo mismo, tener un consumo de un 13% inferior. Esa es una posibilidad. Otra es que no se esté fabricando nada. Otra es que la industria esté empezando a pararse, que cada vez se fabrique menos, que cada vez haya menos industria y que por lo tanto haya menos fábricas y al haber menos fábricas haya menos consumo eléctrico y que ese 13% sea más debido a esa desindustrialización que a una eficiencia energética. Yo esto lo dejo en ti. Tú tendrás que decidir y pensar si apuestas por la eficiencia energética o apuestas por la desindustrialización. Consumo de carbón. Como podéis ver, la gráfica es muy clara. El consumo, el precio del carbón, el precio de los futuros del carbón cae en picado. Y cae en picado precisamente por las gráficas que os he puesto anteriormente. Cae en picado porque cada vez se fabrica menos. Cada vez hay menos industria. Y al haber menos industria se consume menos carbón. Volvemos otra vez. Muchos de vosotros diréis que estoy mintiendo y que lo que está ocurriendo en realidad es la eficiencia energética. Que gracias a las renovables cada vez se consume menos carbón, cada vez el mundo necesita menos carbón y que por eso cae el precio. Vuelvo a lo mismo. Tú piensa lo que quieras. Puede ser que tengas razón y que sea por esos renovables, o puede ser que no la tengas y que sea por una caída en la producción. Interesante gráfica de que muestréis. Las ventas internas de las empresas se están disparando. Bien, voy a intentar explicar un poco esta gráfica porque es un poco complicado de explicar. Bien. Las empresas, cuando los comerciales o los gerentes internos, cuando ven que el mercado puede caer, suelen intentar obtener liquidez. Es decir, hacen muchas ventas. Cuando ven que el mercado puede subir con mucha más fuerza, compran activos. Bien. En abril y en junio, por ejemplo, lo tenéis en la gráfica, hubo esas ventas masivas. Hubo esas ventas por encima de 20 y por lo tanto eran movimientos que pensaban que se hacían porque pensaban que la bolsa o el sistema iba a caer en los siguientes meses. En cambio, por ejemplo, en octubre vimos cómo hay un movimiento al contrario, hay un movimiento de compras porque se piensa que la bolsa va a subir. Ahora tenemos un movimiento extrañísimo, un movimiento que se ha ido al casi 150 en ventas. Es decir, hay un montón de gente, hay un montón de ricos, hay un montón de inversores que están haciendo muchas ventas, más de lo normal. Ya os puse en el vídeo anterior cómo Bill Gates estaba haciendo un movimiento extraño y estaba quitándose un 4% de todo su capital, haciendo unas ventas masivas. Hemos visto cómo otros ricos también están haciendo estos movimientos y como, por ejemplo, están también vendiendo un montón de acciones de Amazon o de Microsoft o de otras tecnológicas. Es como si los ricos esperasen algo. Es como yo lo veo, ¿no? Es como si los ricos pensasen que algo va a ocurrir y estuviesen haciendo movimientos de ventas masivos. Veremos a ver si me equivoco, pero lo que sea que pase va a ser en marzo. ¿Y qué puede pasar en marzo? En marzo puede pasar esta gráfica. Estos son los pequeños bancos. Estos son la exposición que tienen los pequeños bancos a las hipotecas inmobiliarias de oficinas. Bien, hay un montón de bancos pequeños en Estados Unidos que están muy expuestos a hipotecas que están perdiendo mucho valor. ¿Por qué? Porque los trabajadores han dejado de ir a las oficinas. El teletrabajo ha provocado que muchas empresas tengan un montón de edificios vacíos. Y estas hipotecas de estos edificios están en manos de pequeños bancos, como podéis ver en la gráfica. ¿Qué ocurre? Estos bancos hasta ahora han estado mantenidos por unos préstamos que estaba haciendo la Fed. Pero a partir del 11 de marzo, la Fed corta el grifo. Es el 11 de marzo porque es cuando se produjo la quiebra de Silicon Valley Bank. En ese momento la Fed, para evitar que los bancos quebrasen,
abrió unas líneas de crédito rápidas para que todos los que tenían depósitos en estos bancos no sacaran todo su dinero y se fueran corriendo. El problema es que esa línea de crédito se corta el 11 de marzo. Y nos encontramos en una situación en la que tenemos un montón de bancos que siguen estando muy expuestos y que siguen teniendo enormes cantidades de hipotecas comerciales que están perdiendo muchísimo valor. Fijaros, esto se junta con esta otra gráfica que son los repos inversos. En mi canal hace unos meses hice un vídeo sobre el repo apocalipsis, en el que explicaba un evento muy extraño que se produjo en 2019, en la cual el sistema estuvo a punto de quebrar. Y estuvo a punto de quebrar por culpa de los repos. Otra vez, vemos en esta gráfica cómo los repos están cayendo en picado. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque muchísimas transacciones económicas que se hacen en bolsa usan los repos. Los repos, para que más o menos lo podáis entender, son una especie de monte de piedad. Tú quieres obtener liquidez, das tus bonos a 10 años estadounidenses o alemanes, y obtienes liquidez. Haces tus operaciones, que suelen ser en un día, y luego devuelves esa cantidad de dinero más un porcentaje y te vuelves a quedar con tu bono. Bien, esto ahora mismo, en esta situación en la que los bancos pueden quedar expuestos, es una situación de tensión, porque si la FED al final corta el grifo y además te encuentras con que los repos están cayendo en picado, podríamos encontrarnos en una situación muy parecida a la de 2019, en la cual el sistema se junten determinadas condiciones para que sea muy difícil obtener crédito. Ojo, vuelvo a lo mismo. Por supuesto, muchísimos me diréis, no pasa nada porque la FED rápidamente hará lo mismo que en 2019. Rápidamente abrirá la impresora y todo se solucionará. Tenéis razón. Pero, aunque tengáis razón, no está de más tener cuidado con esto. Nvidia. Nvidia presentó el miércoles sus resultados en la bolsa. Fueron espectaculares. Bien, fijaros el movimiento al alza tan agresivo que tienen las acciones de Nvidia. Es un movimiento, para mí, completamente de burbuja. Es un movimiento de burbuja porque es completamente vertical. Cuando una empresa tiene un crecimiento vertical de esta forma, normalmente lo que te hace pensar es que esto es una burbuja. Lo siento, yo sé que tengo mucha gente que me dice que no, que es que se están vendiendo muchísimos chips, que son buenísimos y que por eso crece y que esto va a ser hasta el infinito y más allá. Yo lo siento mucho, pero tengo muchas dudas en esto. Muchas dudas porque tienen unos comportamientos muy, muy parecidos a otras burbujas. Y yo sigo pensando que esto al final acabará explotando. Fijaos las siguientes gráficas. Si comparamos la línea roja, los movimientos de Nvidia, con la línea azul, los movimientos de Cisco en 2000, en la crisis de los .com, vemos que son prácticamente iguales, son idénticos. Prácticamente son casi un clon uno de otro. Es decir, Nvidia está siguiendo más o menos el patrón de la burbuja de Cisco en los años 2000. Y fijaros lo que le pasó a Cisco. Hubo subidas, bajadas y luego ¡boom! Un tortazo que perdió muchísima capitalidad. Entonces, ¿podría ser esto, estas similitudes, estos miedos de que puede estallar la burbuja, lo que está haciendo que los ricos estén vendiendo esas acciones de forma masiva? Puede ser. También puede ser perfectamente que únicamente están obteniendo liquidez y punto. Nada más. Pero sí que he querido traeros estas gráficas para que tengáis la perspectiva y tengáis las nociones de que muy normales no son los movimientos de Nvidia. Por ejemplo, fijaos esta otra gráfica. Esto es de Apolo. Según Apolo, la burbuja actual, la burbuja de la IA, es superior a todas las burbujas anteriores. Todas las burbujas, desde 1990, tienen un comportamiento inferior a la actual burbuja. Esto está medido en PER. ¿Qué es el PER? El PER es un índice bursátil, es un índice económico que mide cómo de bueno es una acción, cómo de saneada está una acción. Lo que hace es dividir la capitalización de esa empresa entre el beneficio neto. Y con esa división, con ese ratio, te indica
te indica la situación de las acciones de esa empresa. Bueno, pues haciendo esa división, te sale que la burbuja actual es a un 40 por encima de lo normal. Es decir, que el beneficio que se espera es de un 40 por más. Y que eso es casi el doble, o muy cerca del doble, que otras burbujas. Y que, por ejemplo, si lo comparamos ese ratio, ese 40 por, con lo que se obtuvo en la burbuja de los años 2000, te encuentras que ahí apenas subió el 25. Pero es que ahora estamos en 40. Es decir, fijaros lo que nos pasó en los años 2000 cuando estalló la burbuja. El totazo que nos dimos. Si esta gráfica es verdad, y es cierto que esta burbuja de ella es muy superior a la burbuja de las .com, es de esperar que el totazo también sea muy superior. Ahora volvamos a España. Ha salido esta gráfica hace poco en El Economista sobre el envejecimiento de la mano de obra. ¿Qué está pasando? España se está envejeciendo. Se está envejeciendo muy rápido. Lo que ocurre es que las parejas no tienen hijos. Hace poco salieron también gráficas terribles de que estamos en récord históricos en cuanto a nacimiento de hijos. ¿Por qué no tienen hijos? Muy sencillo. Ya habéis visto las anteriores gráficas. Sobre todo es el tema de la vivienda. Al subir la deuda, al subir muchísimo la deuda, al haber tanta liquidez, la vivienda se encarece. Al encarecerse la vivienda, las parejas tienen muy difícil tener hijos. Tienen muy difícil porque es que ni siquiera tienen facilidad para tener una casa o de alquiler o de venta o de compra. Si no tienes casa, es complicado que te plantees tener hijos. Eso provoca que al final el crecimiento de natalidad esté bajísimo, se desplome. Bien, ¿qué ocurre? La población no baja por la inmigración. El sistema apuesta porque sea la inmigración la que reemplace a los bebés. Claro, pero aquí hay un problema. Esos bebés, cuando van creciendo, van adquiriendo conocimientos y se van formando. Y anteriormente lo que pasaba es que esas generaciones reemplazaban a otras generaciones cuando se jubilaban. Pero si ahora eso no se produce, si ahora la gente que se jubila no transmite sus conocimientos hacia atrás, nos encontramos en un panorama en la que cada vez hay menos albañiles, cada vez hay menos camareros, cada vez hay menos fontaneros, porque ese conocimiento no se traslada, porque ha sido reemplazado por personas que han venido de otros países, pero que tienen otros conocimientos, que no tienen esos conocimientos. Es lo que está ocurriendo, es lo que está pasando. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un auténtico problema, porque se van a jubilar médicos, se van a jubilar albañiles, se van a jubilar fontaneros, se van a jubilar un montón de profesiones que no tienen reemplazo. Fijaros esta otra gráfica. Esto es del INE, Instituto Nacional de Estadística. Fijaros bien, porque es una proyección que te está diciendo que de aquí a 2070, en 50 años, los nacidos en España pasarán de los actuales 40 millones a 33 millones. Y que la población aumentará porque los no nacidos en España serán casi de 20 millones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez, como no va a haber más niños, la población va a ser reemplazada por gente de fuera, por inmigrantes, y la gente que haya nacido aquí cada vez será menor. Cada vez habrá menos personas nacidas en España y más personas del extranjero. Esto no es mío, esto no lo he elaborado yo, esto lo ha elaborado el gobierno. Esto es del Instituto Nacional de Estadística. Lo podéis encontrar con cualquier facilidad, pero es una gráfica muy clara. Por cierto, en estos datos lo que más te asusta es que de esos 33 millones de nacidos que quedarían en 50 años, un 30% sería mayor de 65 años. Es decir, que en las siguientes décadas iríamos a mucho más. Y esos 33 probablemente acaben quedándose en unos 20 millones. Bueno, ¿qué es todo lo que os he traído? Pues es un poco que veáis un poco la situación actual. ¿Qué está pasando con la deuda? ¿Hacia dónde vamos con los tipos de interés? ¿Qué está ocurriendo con el PMI? ¿Qué está ocurriendo con el envejecimiento de la población? Y que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Los que estéis aquí en el directo, no sé si queréis hacerme una pregunta. Tengo muy poquito tiempo. Si no tenéis así ninguna pregunta rápida, que cortamos.
¿Tenéis alguna preguntilla? Si tenéis alguna preguntilla la puedo responder en un par de minutos, si no, corto. ¿No? Bueno, gente, pues nada. Ya entonces me despido aquí. Espero os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Y como siempre digo, el que busque la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta luego.